¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú, José, cómo estás? Bien, estoy muy bien. Y la verdad que hoy tenemos un desafío para hablar de Liliana, ¿verdad? De la historia de Así, Liliana, ¿no? trascender el miedo con Trascender el Liliana. miedo. Sí. Bueno, a ver, cuando vos lo leíste, porque yo conozco la historia de Liliana, pero vos cuando lo leíste, ¿qué emociones te generó el cuento? Fíjate que la primera vez que lo escuché, bueno, lo leí, eh, me sentí muy identificada con el cuento, sobre todo por lo que ella comenta sobre el miedo que le generaba, pues alzar la voz, el decir algo, el tomar como que las riendas eh, de algo que en realidad ya le pertenecía, ¿no? Eh, Creo que me sentí muy identificada porque yo he estado también en esa situación de que te sientes pequeñita, que te sientes que no sabes si tu opinión tiene valor, si tus talentos son los suficientes, ¿no? Y a veces esa sensación puede ser muy grande y puede ser muy pesada para llevar, ¿no? Para cargar. Entonces Sí, me generó pues eso, esa sensación de que me siento identificada con ella y con lo complicado que puede llegar a ser a veces, pues, hacernos escuchar, ¿no? En nuestros espacios laborales también. sí. A mí lo que, cuando yo estuve en contacto la primera vez, eh, en realidad fueron cambiando los sentimientos a lo largo del tiempo, ¿no? Al principio me dio mucha compasión, pero compasión no de lástima, sino compasión de lo que significa como acompañar, ¿no? Vos decís identificada, pero en realidad es como diciendo, entiendo cómo te sentís, ¿no? Esto era un poco lo que yo sentía. Después con el tiempo, cuando empecé a ver los cambios que ella generaba en su comportamiento después de tantas charlas, en un día dije, qué coraje, ¿no? Es decir, qué bueno, y porque sentía que ella se empoderaba y decía, yo voy a poder, yo voy a poder. Y eso también impactó, ¿no? Esas son las emociones y sobre todo el decir, qué bueno, se puede, es posible. Y creo que este tema que vos decías de sentirte chiquitita tiene mucho que ver con las mujeres, ¿no te parece? Pues nos pasa mucho a las mujeres, creo que sí. En muchas ocasiones, y yo lo veo también en mi espacio de trabajo, como mujer no siempre nos sentimos seguras de tener las habilidades, las capacidades para realizar nuestro trabajo. Nos cuesta más como eh, echarnos porras y constantemente estamos no criticándonos, sino como apuntando nuestros errores o apuntando aquellas cosas que nos faltan. Creo que sí es difícil como mujeres a veces aceptar, o no aceptar, reconocernos a nosotras mismas en los talentos que tenemos Sí, y hacernos escuchar. exactamente, hacernos escuchar. Además creo que las mujeres en general, antes más que ahora, tienen como mandatos, ¿no? Que no es, siempre tiene que estar como por debajo de, como un paso más abajo. En este caso era mucho más acentuado, pero yo creo que es mucho más generalizado. Y en la empresa, en el trabajo, muchísimo más. Porque de pronto en la familia uno puede manejarse de otra manera, pero en las empresas, mi experiencia y las mujeres que yo he visto en las empresas es que siempre están en un lugar de administración, ahí frente a una computadora, organizando, pero no en un lugar de decisión. Pero Sí, creo que muy importante. las mujeres mismas deciden no tener la decisión, porque cuando se les pregunta la opinión, dicen, bueno, lo que vos quieras.
Y esa es la respuesta. Entonces es como que le doy lugar al otro para poder tomar decisiones. Sí, creo que existen los dos casos, ¿no? Tanto a veces hay personas que se sienten inseguras y que no se sienten cómodas de dar sus propias opiniones y por lo mismo no logras sobresalir. Pero también pasa muchas veces que no se espera que en tu rol, en tu papel, tú des una opinión, ¿no? Y entonces no se espera tu respuesta, por ejemplo. Tal vez no te preguntan qué opinas, ¿no? O sea, simplemente dan por hecho que la opinión de otra persona, tal vez de un hombre, tiene mayor valor o es suficiente, y que la opinión de la mujer pues no es necesaria ni esperada. Entonces, yo creo que pasa de los dos lados. Obviamente ya las cosas han cambiado mucho hace 20, 30 años, pero sigue sucediendo que, como tú decías, o sea, a las mujeres a veces se les dan todas estas tareas que no son tareas realmente de toma de decisiones o con las que ellas puedan agarrar protagonismo o con las que ellas puedan mostrar sus habilidades, sino que son tareitas, ¿no? Tareitas que las van a mantener ocupadas, que se necesitan hacer en la empresa, pero que por alguna razón se le pone a ella porque tiene más bonita letra, porque tiene mejor gusto para hacer una presentación, para elegir los colores, cosas de ese estilo, ¿sabes? Sí, es verdad, o para hacer un buen café. Ajá, ay, ni me digas. Para hacer un buen café. Sí, y bueno, creo que en el fondo de todo esto está claro que está el miedo, ¿no? Porque uno cuando no se anima, cuando se achica, hay un miedo a que si contesto, ¿qué me va a pasar, ¿no? Así que bueno, esas sensaciones, esos sentimientos, no sé, así como vos te sentiste identificada, yo la entiendo, la entendía perfectamente. Yo también tengo miedos, ¿no? Todos tenemos miedos. El tema es cómo nos enfrentamos a estos. Esto está bueno. Y creo que, o sea, da coraje pensarlo, o sea, como decir, tengo que darme a escuchar, tengo que quitarme el miedo, tengo que hacerme oír, ¿no? Pero a veces eso es lo que hay que hacer, o sea, tenemos nosotras mismas que arrebatar esos lugares y y a veces hay que gritar para que se nos escuche, ¿no? Y creo que en este caso es un poco lo que Liliana de manera figurativa hizo, o sea, como salió de esta posición de miedo y de sentirse chiquita a decir, oye, no me vas a seguir ignorando, ¿no? Sí. Y sobre eso me encantaría que nos contaras un poquito más, porque, bueno, tú eres la que estuvo platicando con ella mucho tiempo. ¿Cuál fue ese proceso como de transformación que tuvo Liliana? ¿Cómo llegó de sentirse así pequeñita a tener la fuerza para agarrar y decirle, tú ya no vuelves a entrar aquí? Sí, la verdad es que hasta me sorprendió a mí, ¿no? Porque había que tener ovarios, como decimos acá, ¿no? Como decimos las mujeres, había que tener fortaleza. En realidad, cuando yo empecé a trabajar con ella era una persona muy, muy suavecita, muy delicada, ¿no? Toda ella parecía que era débil, que era frágil. Esta era la palabra para ella, era frágil. Entonces me empezaba a contar yo empecé por su historia, que me contara ella su historia, qué pasaba en su casa, con sus padres, con su hermano cuando eran chicos. Bueno, siempre fue así, porque el padre con la madre también era así, así que no era ninguna novedad la actitud de ella. Bueno, ella me contó que en realidad ella, con el ex marido, bueno, cuando era el marido en su momento, vendieron la casa y pusieron todo el dinero en armar la empresa, en generar la empresa, y entonces el hermano empezó a tratarlos mal, a destratarlos más que tratarlos mal. Y tanto a ella como al marido, después ellos se separaron, pero el marido siguió trabajando, y entonces ella hacía esos trabajos que otros no podían hacer, ¿no? O que no querían hacer. Entonces, y yo lo que creo, y acá no recuerdo haberlo hablado con ella específicamente,
pero lo que creo es que ella en estas conversaciones empezó a sentirse, a verse a sí misma, ¿no? ¿Qué era lo que quería? Yo creo que empezó a descubrir qué era lo que ella realmente deseaba. Ella no lo sabía, pero yo creo que sentía, quizás inconscientemente, que ella podía hacerlo. Bueno, pasó el tiempo y seguimos hablando. Yo le sugería que hiciera estudios, que hiciera cursos, como para que sea. Bueno, ella los empezó a hacer y un día yo ya empezaba a hacerle preguntas como para que ella empezara a reaccionar y ver qué es lo que quería hacer, si ella le interesaba o no. Entonces le pregunté, porque ella fue lo que me dijo, que aquello que la hizo cambiar fue una pregunta que yo le hice. Ojo, que cuando uno hace las preguntas como coach, en realidad las hace no porque las tiene todas pensadas, sino que las hace y a veces justo hace que el otro reaccione y a veces no pasa nada. Hay que hacer otras preguntas. Pero en esa vuelta le dije, ¿qué imagen tienen tus hijos de vos? ¿Qué imagen te gustaría que tuvieran tus hijos de vos más adelante? Para ella fue algo que la impactó esa pregunta. Y a partir de ahí empezó como a decir, ok, yo puedo. En definitiva, después, imagínate que esto fue un proceso largo, pero llegó un momento que el hermano, cuanto más ella se revelaba, porque esto es lo que pasa también, cuando vos decís, yo quiero escuchar, quiero que me escuchen, el otro se pone peor. Claro, estás moviendo ahí ya el status quo, ya la persona se va a sentir incómoda, ya estaba muy cómoda en su posición de poder, ¿no? Claro, entonces ella cuando empezó a decir, no, pero mirá que acá acá me parece que no tiene que ser así, el hermano se ponía loco, se ponía peor. Entonces, claro, ella tenía, o se achicaba más, o se volvía a achicar, o levantaba más. El ex esposo, la verdad que no le ayudaba mucho, porque le ayudaba mucho más los hijos, porque creo que el ex esposo era más sometido que ella, pero entonces decía, no, pero mirá, que después si se va, que se va. Ella seguía insistiendo, ¿no? Y entonces yo cada vez la estimulaba más para que vos tenés que decirle, tenés que hacer, ¿no? Bueno. Hasta que llegó un momento que tenía que tomar una decisión. Dice, esto ya es insoportable. ¿Por qué? Porque el hermano lo que dijo es, o esta gente se va de la empresa o yo me voy. Este fue el ultimátum que le dio. Claro, se sentía muy incómodo el señor. Entonces, bueno, ella preguntó a un abogado, viste legalmente cómo era, y por estatuto de la empresa se podía prohibir la entrada a la empresa. Esto va a servir para muchas mujeres que pueden hacerlo si son socios, porque ella era socia, eran 3 partes la sociedad, era una empresa que tenía un tercio cada uno. Entonces fueron al contador, fueron al abogado, y entonces le dijeron, si usted puede hacer una carta de documento en la cual le puede decir a su hermano que está prohibido, que usted no le permite más entrar en la empresa. Tenía que afirmar también, tenían que estar las 2 terceras partes de la empresa, ¿no? Bueno, y ahí ese fue el momento crucial. Fue al contador para firmar, y ella contaba, ¿no? Decía, me temblaban las piernas, porque era mi hermano, ¿no? Claro. el que yo estaba diciéndole que no entrara. Y de alguna manera nos había hecho creer que él había sido el factor determinante de la empresa, que es lo que él siempre decía, que si esta empresa no fuera por él, ellos estarían en la calle, una cosa totalmente... Pero lo firmó. Se fue a la casa y se quedó encerrada por temor a que me tuviera el hermano. Bueno, no, entonces era como todo, te imaginabas lo que se armó en la empresa, ¿no? La discusión, las reuniones, era terrible. Bueno, ella se mantuvo, eso es lo que, ahí está el coraje, ¿viste? Porque ella decía, el proceso fue, ahora ya lo hice, ahora ya está, ahora tengo que seguir,
porque si vuelvo atrás, vuelvo peor que al principio. Este era el tema, ¿no? Y es verdad, esto es un mensaje para aquellas que tienen que tomar una decisión y tener coraje para hacer algo. ¿No te parece? Es decir, una vez que saltás, ya está, estás en medio del río, tenés que nadar. Ahora, y yo justo lo que escucho ahorita de lo que me cuentas es que, o sea, pareciera que fue como este acto así, trascendental, ¿no? Que fue el de firmar ante notario y todo, y pedir que ya no pudiera entrar a la empresa su hermano, pero en realidad esto pasó por esos pequeños pasos que ella fue dando, que fue empezar a levantar su voz, ¿no? Hasta el punto en el que incomodó al hermano y puso ese ultimátum. O sea, esto no hubiera sucedido si ella se hubiera quedado callada desde el principio. Él nunca se hubiera sentido lo suficientemente incómodo como para decir, o te vas tú o me voy yo. En realidad, ella fue dando como estos pequeños pasos que podrían parecer, o sea, como muy, muy chiquitos, pero son lo que la llevaron a dar ese gran paso que fue el de firmar, ¿no? Que la hizo, o sea, quedar en esa posición en medio del río, como dices tú, ¿no? O sea, claro, en medio del río. Era la decisión, esa era pero, la decisión que tenía que tomar. Exacto, pero no fue una cosa como de que un día para otro simplemente ella llegó y ya estaba ahí ante el notario, sino que fueron pequeños pasitos que fue dando, que podrían parecer insignificantes, pero que con el tiempo van construyendo y de repente ya te encuentras ahí en medio del río y ni modo, pues nadas, ¿no? O sea, ya, a cruzarlo. O te ahogas o seguís adelante. O te ahogas, sí, claro. Ya decisión de cada quien. Sí. Bien. Muy interesante. Pues fíjate, ¿vos sentís miedo? ¿Sentís miedo? Pues ¿qué pasa cuando tenés miedo? ¿Cuál Siempre. es tu reacción? Y fíjate que esto lo comentó mucho, yo soy muy miedosa. Casi todas las cosas me dan miedo. Mira, te voy a decir que a mí me da miedo hasta caminar por las aceras. Tengo muchos miedos. Lo que he aprendido mucho a hacer es a actuar a pesar del miedo. Creo yo que no sé si todo mundo tenga tantos miedos como yo, pero creo que el miedo está ahí presente en todos. El asunto es no es no tener miedo, sino actuar a pesar del miedo que tienes, ¿no? ¿Tú cómo eres en ese sentido? Bueno, yo también soy miedosa, pero miedosa, por ejemplo, más que nada al sufrimiento físico, ese tipo de cosas. Pero después otras cosas, soy muy, ¿cuál sería la palabra? Estoy muy arriesgada, voy me mando, como decimos acá, yo voy y voy. Cuando ya tomé la decisión, ahí me encuentro con que, ¿y ahora qué hago? Sí. ¿No? Pero bueno, un poco como este caso, ¿no? Decir, bueno, ahora ya estás acá. Sí. Y en otros momentos, cuando aparecen cosas imprevistas que de pronto te enfrentas a situaciones que las tenés que hacer. No sé, han pasado cosas en la vida. A mí me gusta ponerme en ese tipo de situaciones. Me gusta ponerme en situaciones en las que ni modo voy a tener que trabajar, voy a tener que hacer, voy a tener que hablar, porque ya no me queda de otra. Y normalmente, cuando eso termina, cuando lo que sea que eso signifique termina, me siento muy bien conmigo. Me siento muy orgullosa de mí. Justo cuando paso esa etapa, me siento muy satisfecha conmigo misma. Siento que me siento muy orgullosa de haberlo hecho. Y esa sensación es muy adictiva también. Entonces, disfruto mucho de ponerme en estas situaciones pues en las que me obliga a trascender mi miedo, ¿no? Como dice Liliana, a comerme todos esos fantasmas y Pues fíjate lo que es el miedo, ¿no? Porque, digamos, hablando de las neurociencias, el miedo es una emoción fundamental.
es una de las principales. Hay 5. El miedo es fundamental, porque el miedo, si no tenemos miedo, menos mal que tenemos miedo, porque si no lo tuviéramos estaríamos cruzando la calle sin mirar, seríamos temerarios. El miedo nos cuida de alguna manera. El tema es que también el miedo, así como nos cuida, también nos paraliza. Entonces, es el miedo, magnificamos el miedo, ¿no? Porque hay como ciertas definiciones. El miedo es algo que se dice, bueno, las neurociencias dicen, que el miedo es el miedo a algo que vas a perder. Por eso uno tiene miedo, a perder algo. Viste que Liliana lo decía, a que mis hijos queden en la calle, no sabía qué iba a ser de mí, digamos, me iba a perder la empresa. Estos eran los temores de ella, el miedo a algo que iba a suceder, pero que no había sucedido en realidad. No sucedía, estaba en su imaginación, estaba en su pensamiento, el hecho de que iba a suceder. Pero después, también la otra opción, cuando uno puede superar eso, es como diciendo, bueno, pero ¿cuánto lo magnifico? En realidad, no, todavía no pasó. Totalmente. Todavía no pasó. Entonces acá es porque a lo mejor, si traspaso ese miedo, por ahí que tengo algo mucho mejor. Porque sé, si no lo paso, sé lo que puedo tener. Pero si lo paso, es la incertidumbre que me aparece. Porque si yo supero el miedo, no sé qué me va a venir después. Creo que eso es lo que da miedo. Pero bueno, creo que es importante que podamos superar el miedo. Por supuesto, un miedo consciente, ¿no? Tampoco vamos a ser tan locos y temerarios que decir, bueno, sin tener cuidado. Yo digo de tener cuidado, de ser medido, de ser analizado. ¿Cuál es el riesgo que voy a poder tener en caso de que lo haga? Eso ¿no? Es importante, porque luego no medimos los riesgos tampoco. Claro, sí, es así. Hay mucha gente que no mide los riesgos. Después dice, mira lo que me pasa. No, no es lo que te pasa, no mediste los riesgos. Esta cosa de que me pasan cosas, ¿cómo que te pasan cosas? Vos decidís frente a situaciones y tenés que pensarlas. El miedo te lleva a la acción, las emociones te llevan a la acción, pero el miedo te puede paralizar. Fíjate qué riesgo y cómo saldrías de ese riesgo, cómo lo manejarías. No te va a dar más seguridad, ¿no? El tema es que hay que tener seguridad para poder manejar el miedo, pero claro, también es verdad que no todos lo pueden hacer. Por eso hay tanta gente que se queda, dice, no, ¿viste que hay una de las frases que pusimos? Que decía que en realidad, porque decíamos que no era posible, preferíamos la esclavitud de quedarnos en el mismo lugar, ¿no? Como si vos te quedás, decís, me quedo acá porque no se puede hacer otra cosa. Comodidad. Sí, claro. No se puede hacer otra cosa. Y eso es mentira. Eso es como decir, bueno, prefiero quedarme esclavo, entre comillas, obviamente, en lugar de arriesgarme a manejar una situación. Que no está mal, creo, que no está mal, si sos consciente de eso. Yo digo, todas las decisiones se pueden tomar cualquiera. Ahora, sé consciente que cuando vas, saltás esa valla, te puede tener riesgos. Y si no la saltas, también. Claro, totalmente de acuerdo. Creo que muchas veces nuestro miedo se agranda cuando nos la pasamos como pensando y repensando y le damos como más de comer. No sé si me doy a entender, ¿no? O sea, sí, cada vez le damos más de comer y se va haciendo cada vez más grande, se va haciendo cada vez como más tangible y más dramático y bueno, o sea, termina siendo una cosa gigantesca que claro que no nos deja avanzar, ¿no? Entonces también saber hasta qué medida tenemos que alimentar ese miedo. Entonces también saber hasta qué medida tenemos que alimentar el miedo y pensar en qué momento tenemos que dejarlo, ponerle un hasta aquí, ¿no? O sea, es decir, ya no puedo seguir pensando en esto, tengo que seguir adelante y tomar acción, ¿no? Porque entonces, cuanto más le damos vuelta, más nos asustamos o nos acobardamos.
En cambio, Sí. también es verdad que si nos mandamos de pronto, también nos pueden pasar cosas difíciles. Es decir, el miedo hay que poder manejarlo, pero no quedarse. Creo que esto es fundamental, que podamos comprenderlo. Y bueno, pensar que es algo inherente a nosotros y tenemos que, si no, no creceríamos. ¿Dónde estaría el desarrollo si estamos siempre asustándonos y quedándonos porque esto es así? Porque mejor así, mejor en mi zona de confort. En realidad la zona de confort hay que superarla. Así es. Bien. Así es, así es. Bueno, ¿qué cosa contó Liliana al final de esta historia? Yo creo que da un muy buen consejo. Sí, después cuando termine esta grabación, la manera en la que ella lo dice. Claro, cuando terminemos esta grabación, vamos a poner un videíto de 5 minutos de la charla que tuve con Liliana, que ella ahí lo dice claramente. Recorté esta partecita porque me pareció importante. Ella dice, mira, cuando puedes superar el miedo, entonces sientes que realmente es todo mentira lo que te dijeron. Eso es lo que ella me decía, es todo mentira lo que ella te dijeron. Es más, dice que ella me dice, vos me dice a mí, que yo me compré un montón de cuentos de los que me contaron, porque yo decía, eso no es verdad, te compraste el cuento. Entonces dice, pero después te das cuenta que sí te compraste los cuentos, que cuando podés, y es mentira todo lo que te dijeron, que te quisieron creer y te decían todos. Entonces hay que poder manejar eso, dice, hay que poder manejar eso. Y además, lo último que ella dice, mi consejo a las mujeres y a la gente en general es que es posible. Vos pensar que ella, de ser una parte de la empresa chiquitita, ahora es la gerente, la socia gerente de la empresa. El hermano le vendió su parte, el ex marido le vendió su parte, o sea que ella es la única dueña de la empresa y maneja la empresa, ¿no? De ser clara, ser una socia gerente de la empresa, y la empresa está creciendo. Así que bueno, también invitamos a que escuchen esos últimos 5 minutos con Liliana misma, contando cómo se sintió ella después de haber tomado esa decisión y haber superado el miedo. Así que bueno, acá, ¿tienes algo más para decir? ¿Algo que quieras cerrar? No, pues acá terminamos. Sí, les invitamos a que escuchen a Liliana desde sus propias palabras. Escucharla es muy inspirador. Y bueno, sí. Muchas gracias por su tiempo. Sí, gracias. Y además, siempre repetimos lo mismo al final de estas charlas. Hagan preguntas, pero también puedan participar con sus propias historias, ¿no? Porque las podemos armar como historia y poder inclusive invitarlas a una charla de esta que puedan ser ellas contando en primera persona qué es lo que ella estaría increíble. Estaría increíble, ¿no? Sí. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego. Estoy con Liliana Scorchettini, que es socia gerente de una empresa que se llama Chevalier, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la empresa para ayudar a la empresa, me di cuenta que si no ayudaba a Liliana no iba a poder ayudar a la empresa. ¿Cómo te sentías en ese momento? ¿Qué te pasaba? Bueno, yo me sentía en ese momento que no pertenecía a la empresa, que era un empleado más y que mis opiniones no eran tenidas en cuenta. Bueno, a raíz del trabajo que comencé a hacer con Josefina, me di cuenta de que yo podía recuperar ese lugar, pero que tenía que ponerme fuerte y plantarme y decir lo que no me animaba a decir, que me daba mucho miedo. Bueno,
decidí hacerlo porque realmente... Un poco, el miedo, de las emociones que tenías, el miedo era el más fuerte. ¿El miedo a qué? ¿Podés decir el miedo a qué o a quién fundamentalmente tenías miedo? Bueno, le tenía miedo a mi hermano y tenía miedo a la carencia, o sea, decir, si se enojan conmigo y me piden que me retire, ¿qué voy a hacer después de esto? O sea, miedo a no saber qué hacer. Es eso. Entonces, a raíz del trabajo que comencé a hacer con Josefina, me di cuenta de que sí podía, que me tenía que poner firme, defender mi lugar, que formaba parte de la empresa y que tenía que hacerme escuchar. Y bueno, sucedió que cuando comencé a hablar y a ponerme firme, ahí mi hermano se comenzó a enojar porque él era el líder y todo se hacía como él quería. Y al ver que se le planteaban diferentes cosas de hacer y que él no coincidía, se enojó y decidió retirarse. O sea, dijo así en forma de amenaza que se retiraba. A ver, en ese momento que vos te animaste a decir cosas, ¿qué sentías, digamos? ¿De dónde sacabas el coraje? ¿Qué era lo que te empujaba a que vos digas lo que tenías pensado y de dónde sacabas la fuerza para poder decirlo, y a pesar de que se enojaba y te enfrentaba, vos se lo decías igual? La fuerza me venía porque yo tenía el convencimiento que no quería seguir viviendo como estaba viviendo. Entonces era o actuaba o hablaba, o seguir viviendo como estaba viviendo o retirarme sin resolver. Pero yo tenía claro que quería resolver, más allá de lo que sucediera. Entonces, ese no querer seguir viviendo como vivía, si quería resolver, ahí estaba la fuerza. Decime una cosa, Liliana, ¿cuál fue el momento más difícil que tuviste que tomar una decisión y donde tuviste que poner el mayor coraje? Cuando tuve que ir a firmar la carta de documento que le mandaba a mi hermano pidiéndole que se retire, que no podía entrar más a la empresa. Quiero contar algo porque esto lo quiero remarcar porque es muy importante. Fíjense, era el hermano, era tu hermano, no era un socio cualquiera. Tu hermano, que además había estado todos los años, que eran como, no sé cuántos años estaban ustedes ahí trabajando, como 20 años, estaban de alguna manera sometidos a su voluntad. De pronto, ir al abogado, redactar una carta de documento, firmarla y mandarle al hermano y decir, vos no entras más a la empresa. Realmente hay que tener unos ovarios, Liliana, impresionantes. ¿Podés explicar un poco cuál era la sensación tan fuerte que tenías? Bueno, era una cosa que, como te dije recién, me sentía la peor de la película, que cómo yo le iba a hacer eso a mi hermano. Pero bueno, como dije antes, sabía que si no hacía eso era seguir viviendo de la manera que no quería, entonces no tenía muchas opciones. Y es una cuestión que se resuelve solo, o sea, puedes estar muy ayudado, muy apuntalado, pero es solo, mucha soledad, porque es uno mismo a poner una firma, o sea, no hay otro, quedás ahí en vidriera de que fuiste vos la que decidiste eso y tenía que ser así. Es poder ver, o sea, corriendo toda esa basura, podemos ver que nos dejamos someter y que nos llenamos de miedo y no nos creemos capaces, nos desvalorizamos, y bueno, todas esas cosas que pensamos en contra, y entonces eso nos hace muy chiquititos. Pero si podemos darnos cuenta que todos podemos, porque no es que es Liliana, sino que todos podemos, y que hay que trascender ese miedo, porque ese miedo no es más que un gran fantasma que tenemos y que nos parece que es gigante y que nos va a comer, y no se comió a nadie, y trascenderlo es lo más hermoso.
rompiste con muchas cosas, no solamente el coraje de los miedos que tenías, sino muchas el coraje cosas de las mujeres, digamos, ¿no? De alguna manera que siendo mujer uno ya lo tiene más en contra todavía. Una vez escuché en un taller que hablaban las víctimas y yo decía, mirá vos, claro, sí, pobre la que le toca ese papel, y no lo veía en mí. Y ahora cada vez que me acuerdo que escuché eso y dije eso, dije, cabeza. Bueno, agradezco poder haberlo visto, pero bueno, Liliana, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ti también. Sí. Y bueno, ojalá esto que la persona que lo escuche le llegue y se anime y pueda, la verdad. Es una satisfacción enorme para vos, para mí, todo.